Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1. Y cuando decidí, ya no sé cómo decirlo, pero empezar decidimos poner esta serie, es con un objetivo para ustedes y para nosotros. Muchas veces no sabemos cómo sufrir en medio del sufrimiento. He escuchado muchas personas que sufren y que no tienen idea de cómo sufrir. Por eso el título de esta serie, que van a ser 5 capítulos, o sea, 5 episodios, es el sufrimiento, pero es la esperanza que tengo en medio de ese sufrimiento. Ahora, podemos hablar de muchos sufrimientos, tú que estás aquí en esta mañana, pero vamos a enfocarnos en el sufrimiento que Pedro está hablando en la carta, ¿ok? Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, por favor. Dice Pedro, voy a pedir que se pongan en pie cuando lo tengan. Te recomiendo, si tienes una Biblia física, que la saques, porque en la primera reunión fue la frustración. Y si no tienes, abre tu Biblia, por favor, en tu celular, porque vas a necesitarla para que veamos todo lo que queremos tocar en este mes acerca de Pedro, ¿ok? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, y esto es importante, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, y aquí quiero que me ayudes a leer, por favor, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Vamos a orar. Amado Padre, te queremos rogar, Espíritu Santo, para que alejes cualquier otro pensamiento que no sea el de encontrarte a ti en este momento y deleitarnos en el asombroso Jesús que ha resucitado, Señor. Te ruego, por favor, que nos hagas ver nuestra humana debilidad, pero que nos hagas ver tu perfección, Cristo Jesús. Verte a ti sentado en gloria, verte a ti reinando, verte a ti sobre el sufrimiento y dándole sentido a nuestro sufrimiento desde tu gracia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar asiento. Hay un amigo que admiro mucho en la predicación, es una persona que hasta cierto grado me ha influido en cómo predica. Es joven y él utiliza, cuando va a empezar a hablar de una carta, algo que él le llama un telegrama. Y él habla acerca como cuando el Titanic, ¿se acuerdan ustedes? Cuando el Titanic se está hundiendo, dicen que ellos mandan un telegrama y solamente pusieron algo así como que nos hundimos, chocamos con iceberg. No, sí, porque no podían poner en el telegrama palabras cortas, sino el mensaje era eso: nos hundimos, chocamos con iceberg, y mandaba las coordenadas. Y eso fue lo que hizo que llegara. No se puso a explicar más de, pues es que fíjese que no vimos y demás. Entonces él dice, cuando empiezas una carta deberías de hablar como de un telegrama para que la gente pueda entender lo que el apóstol está hablando en toda su carta, o el libro o lo que sea. Entonces ese fue el desafío que tomé esta semana. Y si yo pudiera poner este pensamiento como si fuera un telegrama, yo les podría decir, hablando del sufrimiento: estén firmes en la gracia de Dios en medio del sufrimiento. Estén firmes en la gracia de Dios en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Nosotros, cuando estudiamos una carta, aplicamos una ley que se llama el sándwich. El sándwich es, vemos los primeros versículos comparados con los últimos versículos, y de ahí tomamos las dos tapas, pero lo que está en medio del sándwich es todo el cuerpo de la carta. Entonces, te voy a llevar para que veas cómo hacemos el sándwich. Mira el capítulo 1, versículo 6. Perdón, 1:13. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Entonces, esta idea, acompáñenme al capítulo 5, versículo 10.
Es en la primera etapa del sándwich, ahora vamos a ver la segunda. Dice, y después de, capítulo 5, versículo 10 de primera de Pedro, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, cuando tú ves, hay un sufrimiento, es por corto tiempo, pero hay un Dios de toda gracia que regresa. Y Él les va a perfeccionar, les va a afirmar. Entonces esto me lleva a mí a ver lo que te acabo de decir en este momento. Este telegrama lo podríamos poner, o esta idea, como se le conoce en el método de Simeon Trust, los que estudiamos la Biblia así, es: estén firmes en la gracia de Dios en medio del sufrimiento. Estén firmes en la gracia de Dios en medio del sufrimiento. Tu pregunta va a ser: ¿qué sufrimiento? Porque la gracia la he oído, pero ¿de qué sufrimiento me hablas? Podemos hablar acerca de personas que están sufriendo hoy porque pues ya mañana es el hot sale y no tienen lana para comprar. Pudiera ser. Pudiera ser el morro que está ahorita sufriendo en su corazón porque lo dejó la morra y se quiere suicidar. O podemos hablar de la chava que hoy día tiene una depresión y una ansiedad brutal que no puede controlar por un tema. O podríamos hablar de la mujer que la golpeó el marido ayer y entonces ¿qué va a hacer? O podemos hablar de los que estamos en este lugar porque perdieron el trabajo y están afligidos por eso. Entonces podríamos aplicar que debemos de mantenernos firmes en la gracia de Dios cuando estemos sufriendo. Pero ¿realmente ese es el sufrimiento que Pedro está hablando en la carta? ¿Realmente ese es el sufrimiento? Capítulo 1, versículo 1 y 2 lo acabamos de leer. ¿A quién le escribe Pedro? A los expatriados, a los que no tienen patria, que están fuera de su patria. Viví en el extranjero y es horrible. Sí, yo sé que a ti te gusta viajar, ¿no? Y todo, pero no comer tortilla todos los días es brutalmente horrible. Luego come una tortilla que hacen los que viven en esos países que no sé, parece papel sanitario, ¿no? Yo no sé, pero el brasileño está sufriendo ahorita porque está viviendo el Gabriel como brasileño en México. Pero ustedes pueden pensar no en un sufrimiento X o cualquiera. Es un sufrimiento de los que habían creído en Cristo y después de cierto tiempo, 60 años a lo mejor, ahora estaban padeciendo por causa del nombre de Cristo. Y ojo, lo que estaban padeciendo era hostilidad, rechazo, burla, crítica, desprecio. A ese tipo de sufrimiento se refiere la Biblia cuando hablamos en Pedro. No sé cuál sea tu sufrimiento, pero no es muy probablemente el sufrimiento que tú creas que yo quiero hablar. El que yo quiero hablar es el que Pedro está hablando. Es un sufrimiento a personas que ya no tienen nacionalidad, que están viviendo como ilegales, perseguidos. Ojo, este sufrimiento no es el que Nerón tuvo con los cristianos en el año 70 cuando los metía al circo romano. No. Este es otro, es antes de ese otro sufrimiento. Y yo creo que tú puedes compartir conmigo que sufrimos así. No sé, pero tenemos una alta probabilidad de que nuestra fe sea atacada, cuestionada, burlada, desafiada. ¿Por quién? Por aquellas personas que piensan diferente a nosotros. Díganme si no es así. ¿Cuántos de ustedes tienen familia que se burlan de ustedes? La carta que Pedro escribe está enfocada en un grupo de cristianos que eran atacados, que estaban sufriendo, y estas personas, ¿sabes quiénes eran? Griegos y romanos. Esta provincia es lo que es la actual Turquía hoy. No me voy a meter más a hablar de eso, pero ya en la Turquía actual ni cristianos hay. Hay más islámicos que cristianos. Entonces, está hablando de ese tipo de personas que están viviendo en un lugar donde, porque ojo, también los judíos eran unas fichitas. O sea, si alguien llegaba que no fuera judío, lo segmentaban, eran elitistas. No, tú no puedes entrar a este lugar, no puedo hablar contigo, no te puedo dar la mano, etc.
Y esta cultura es algo que permeaba en ese momento, y Dios toma a Pedro escribiéndole a este tipo de personas. Estás sufriendo por tus vecinos, estás sufriendo por las personas y estás sufriendo hostilidad, rechazo, acoso, burla. Por ejemplo, vamos a ver algunos de esos sufrimientos, ¿no? Miren 1 de Pedro 2, 18 al 20. Siervos. Ojo, la Biblia es muy generosa en llamarle siervos, pero la verdadera palabra es esclavos, porque aquí había esclavitud, habían amos y esclavos. Y mira lo que le dice: esclavos, estén sujetos a sus amos con todo respeto. ¿A quién está escribiendo ahí? A los cristianos que trabajaban con griegos y romanos que no eran cristianos. Y le dice: sujétense, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son, ¿qué? Insoportables. Porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. ¿A quién le escribe entonces Pedro? A los trabajadores. ¿Eres trabajador? A ti te escribe. ¿Y qué crees? Tienes un bonus, porque tienes un jefe insoportable muy probablemente. Si eres jefe te sientes que eres la máxima maravilla. No, pregúntale a tu empleado después que lo corriste y vas a ver lo que realmente eres. Eso eres. Esa es la verdad. Muchos de los cristianos aquí eran maltratados por jefes que eran unos desgraciados. ¿Por qué? Por causa de la fe. ¿Eres cristiano? Trabajas doble. Cosas así. También le está escribiendo a aquellos que eran, ojo, ciudadanos, que no eran esclavos, pero que estaban conociendo el Evangelio. Mira lo que les dice en el capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y mira lo que dice: el tiempo pasado, la vida que tenías antes, andando en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables e idólatras. Abominables idolatrías. O sea, este tipo de personas, griegos y romanos, tenían un tipo de vida. ¿Cómo era? Pecadora, desenfrenada. Y ojo, dice, ustedes vivieron como ellos. Vivían en esa sensualidad, en esa lujuria, en esa borrachera, en esa orgía, en esa embriaguez y en abominables idolatrías. O sea, cosas que ya no puedo ni mencionar, ¿no? Pero luego dice en el versículo 4, y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Al segundo grupo de personas que Pedro le escribe es a las personas que se vuelven creyentes y ahora son criticados porque no viven como los otros. Pero también Pedro les escribe acerca de los vecinos, los que tienen, ¿no? Y ve por favor a capítulo 4, versículo 12. Armados, dice, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. O sea, no se sorprendan porque están sufriendo. Antes bien, dice, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique ¿a quién? A Dios. 3 grupos de personas y hay más. Y ojo, Pedro le está escribiendo para animarlos, poniéndole una visión en una perspectiva correcta. Les dice, hermanos, este tiempo de sufrimiento es temporal, pero es necesario. Pongan su esperanza pongan su esperanza completamente en la gracia de Dios. Pensemos,
los chavos en la secundaria o en la prepa. ¿Tú crees que esa banda te va a aceptar y vas a entrar y te vas a acoplar a ese nivel de sensualidad, borrachera, orgía, tipo de vida que tengan? No, te van a odiar, se van a burlar de ti. ¿Sabes cuántos chavos? Pero aquí no lo hacen porque aquí somos cristianos. Pero cuántos chavos que dicen ser cristianos se comportan como el lugar de donde salieron. No quieren sufrir por causa de la fe. Trabajadores, ¿tú estás pensando que tu jefe, si no es creyente, es católico y cree en la Virgen María, ¿te va a querer a ti, te va a amar como a su hijo? Algunos sí, no puedo decir, no todos son iguales, pero aquí está diciendo, van a ser unos desgraciados, ¿eh? Te van a presionar, te van a maltratar. O sea, Pedro es muy claro, ustedes están sufriendo. Y ojo, hoy vivimos en una cultura en la que todos tienen un ardor porque, bueno, no todos, pero ¿no estamos sufriendo persecución? ¿O no? Yo no veo persecución en Puebla. ¿Sí o no? Y la persecución que están sufriendo los adolescentes en cuanto a su fe y esa burla, esa hostilidad, ese rechazo, ¿no es persecución? Sácate por favor el hecho de que solamente se sufre en la ventana 1040 y en los creyentes que están siendo perseguidos. Aquí también se sufre. Porque hay que vivir la fe en medio de una sociedad y una cultura que no está asumiendo soy hijo de Dios. Les da pena, les da vergüenza. Esa persecución es pasiva, pero es persecución. Esa persecución es real. El punto es qué vamos a hacer nosotros como creyentes para luchar contra esa persecución. Porque ojo, el creyente se está moldando a ese tipo de vida. El creyente se ajusta. Si todos insultan y dicen, yo me pongo igual que ellos. O sea, total, como Pablo, hay que volverse como los gentiles para alcanzar a los gentiles. O sea, si ellos tienen 2 mujeres, un camino, yo también. Es más, voy a tener 3. O sea, date cuenta, y los chavos es lo mismo. Me sorprendió una estadística que vi ayer o que nos mencionaron ayer, que en Estados Unidos, los chavos, ojo, hablo de Estados Unidos que está más avanzado que nosotros. En Estados Unidos los chavos hoy no están teniendo una vida promiscua de relaciones sexuales. Es más, ni están teniendo relaciones. Moralmente están hablando correctamente, ya son muy propios al expresarse. No están sufriendo lo mismo que estamos sufriendo, que sufrían, nuestros padres o nosotros. ¿Te acuerdas cuántos embarazos habían en las iglesias y a cuántas mujeres disciplinaban y a cuántos hombres porque salieron embarazados? No, hoy en día tenemos un tipo de vida en el cual nos estamos amoldando a este mundo. Por ejemplo, el matrimonio. No es la constitución divina más gloriosa que puede haber, no la más gloriosa, pero una de las importantes, y desde la creación. ¿Cómo se instituye un matrimonio? Hoy en día, ¿cómo vive la sociedad? Y ojo, cristiana. Ve el grado de desajuste que hay en nuestra mente. Ya no buscamos el matrimonio bíblico. Ya no buscamos hacer las cosas como a Dios le agradan. ¿Qué estamos buscando? Adaptarnos. Si así viven los demás, ¿por qué yo no voy a vivir así? Pedro es muy claro. Y si a lo mejor tú me preguntas ahorita, Héctor, entonces, ¿cómo debe de vivir un cristiano en medio de ese sufrimiento? Bueno, número 1, el cristiano debe vivir en un mundo y va a sufrir porque no pertenece a él. Mira por favor capítulo 2, versículo 11. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra ¿qué? Pero ¿cómo les ruega? Como extranjeros y... ¿Por qué? Porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros no podemos hablar como el mundo habla, decidir como el mundo decide, comportarnos como el mundo decide. ¿Por qué? Porque no pertenecemos. Pero ojo, ese es algo moral. Pero ojo, nosotros no vamos a ser aceptados por un mundo así. No pertenecemos aquí. Pablo nos llama que somos embajadores en nombre de Cristo.
Esta no es nuestra patria. Tenemos una patria celestial que es eterna. Esto no es nuestro. ¿Por qué vamos a vivir así aquí? Pero también el cristiano que vive en este tipo de vida, que está sufriendo, debe de vivir en una santidad y apartado del mal. ¿Hace cuánto que no escuchas un tema de esto en la iglesia? Es más, hay un libro por ahí de Editoriales de las Américas, ya viejísimo, que hace 25 años creo que salió ese libro, 30, y se llama La santidad del mandamiento olvidado, porque ya no se habla de él. Pero un cristiano que vive en un mundo que no pertenece, es un cristiano que tiene que vivir apartado del mal y en santidad. Eso lo dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 14, si lo quieres leer. Todo esto lo van a ver en el mes en la serie, ¿eh? Así que no te la pierdas. Sé que estás tan interesado como que salga la serie El Chapo, pero este es mejor. Como hijos obedientes, dice, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre aquel que imparcialmente juzgas según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. ¿Te das cuenta? Eres extranjero. Tú no eres igual a este mundo. Tú no puedes vivir igual. Esto se pone más intenso cuando ves el capítulo 2, versículo 18. Siervos, estén sujetos a sus amos. Ay, Señor, es que vivir en santidad y apartado de mal, ¿a poco significa amar a mi jefe cuando es un desgraciado insoportable? Sí. Pero también se pone más duro todavía. Porque la mujer que tiene un marido que no es creyente, ¿cómo le hace? Ahí también le escribe Pedro, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 6. Asimismo ustedes, mujeres, viene Arjona, por ejemplo, aquí, no, este es Pedro. Mujeres, estén sujetas a sus ¿qué? No con sujeta, es sujetas. Estén sujetas a sus maridos. De modo que si alguno de ellos, ojo, ayuna todos los días, viene a la iglesia, es el mejor hombre, ora, tiene todos los hábitos piadosos. ¡No! Dice, de modo que si uno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna. ¿Por qué? Por la conducta de sus mujeres. Claro que cuando ellos, dice, observen su conducta casta y respetuosa, que el adorno de ustedes no sea el externo, o sea, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ellas si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlos. Esposas viviendo con maridos incrédulos, y le dice, tienes que ser sujeta, vivir en una conducta casta y respetuosa. De hecho, en algún comentario leí un video, no sé, que la iglesia en estos lugares estaba haciendo pasarela de moda. Las mujeres tenían lana y llegaban súper vestidas. Voy a hablar como si Pedro estuviera hoy en el siglo XXI, ¿no? Después de haber salido de una clínica en Zabaleta, con una liposucción increíble, con un top hasta aquí para que se vea esa cosa marcado acá. Yo no lo conozco, bueno, sí lo he visto, pero yo no lo tengo. Joyas de oro. Pedro dice, deshazte de esa vanidad. Esa no es la verdadera belleza. La verdadera belleza viene ¿a dónde? De lo interno del corazón. Wow. Pedro le habla a esas esposas. Un cristiano que vive en un mundo al cual no pertenece va a vivir en santidad y apartado del mal. Y más una mujer aquí. Y ojo, con un esposo incrédulo. Un mandamiento muy claro de Pedro. Pero también a cualquier otro dice que sufre por causa de la justicia. Capítulo 3, versículo 13 al 17, si me acompañas también, por favor. En muchos versos, ¿Quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben.
sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo ¿con qué? Con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia. Wow, no puedo seguir ya porque creo que la carga se vuelve cada vez más pesada. Pedro dice que cualquier cristiano tiene que pasar por este prueba de fuego. Esto es increíble. Si te la rifas viviendo como un hijo de Dios, obediente, en santidad, apartado del mal y demás, ¿sabes qué vas a obtener? Tú esperabas que tu estrellita o tu sello en la libreta, ¡nel! Sufrimiento, hostilidad, persecución, rechazo, odio, burla. ¿Sabes a mí cómo me conoce mi familia? El pastor Amaro. Si está mi hijo por aquí, te puede decir pastor Cacama, pastor Amaro, padre Amaro, o sea, de todo me dicen. El aleluya. Y yo me río con ellos, porque eso a mí no me define. A mí me define el lugar de donde yo vengo y es del cielo. Pero ojo, hay una carga pesada. Estamos en un mundo caído para hacer la voluntad de Dios. Por eso exhorta a la esposa creyente a que busque convertir a su esposo con pureza y reverencia. No le dice divórciate, le dice rífate, a ganarlo con ¿qué? Con conducta, no con argumentos. Te voy a demostrar que Dios es real y vas a ver, y te voy a ver arrodillado ante Él. No, no. Pedro exhorta a los cristianos a que honren al rey, y aquí me pegó en el corazón, porque yo tengo una bronca con el rey ahorita. No soporto nada que tenga que ver con Morena. Estoy enojadísimo, lo descubrí, tuve que pedirle al Señor, perdóname porque esto ya me está carcomiendo. Pregúntame lo que quieras ahorita de Rochamoya, de Insunza y de quien quiera y te lo cuento todo, pero me está acabando. ¿Sabes por qué? Porque según aquí dice que tengo que honrar al rey. Primera de Pedro 2:17. Honren a todos. Amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Familia, Pedro quiere que los cristianos vivamos honrosamente en medio de los incrédulos. ¿Es difícil o no? Oye, solo un verdadero hijo puede vivir así y debe vivir así. ¿Sabes algo? Pedro no le dice a los cristianos, oren para que se acabe la maldad. Sí, hay un mandamiento ahí, Pablo a Timoteo, ayuna por los hombres, para que vivas una vida quieta y sosegada, dice. Pero Pedro aquí no le dice a ellos, pues pónganse a ayunar para que cambie el gobierno. Pues pónganse a orar para que cambien sus maridos. Pues pónganse a orar para que cambien sus jefes. ¿Cuántas oraciones así escuchamos? Amado Padre, te pido por mi jefe que tú hables en su corazón para que él me trate bien. Pedro le dice al cristiano, es tu deber, es tu responsabilidad vivir en un mundo que no es tuyo, vivir en santidad, apartado de todo ese mal y ser obediente a Dios. Y Pedro no dice que se vayan las circunstancias difíciles. ¿Sabe lo que le dice Pedro? Sufre en ellas. Poco tiempo, pero sufre en ellas. Si Pedro fuera de Tepito, le diría, aguanta vara, vato. No sé cómo dicen ya en Tepito, y yo me quedé con la frase de hace años. ¿A poco no viniste a la iglesia queriendo escuchar que íbamos a condenar a tu jefe, que íbamos a condenar a tus amigos en la escuela, que íbamos a condenar a todos esos desgraciados, no? ¿No? La Biblia te dice, ese es tu campo de persecución y misión. Ahí es donde está la hostilidad. Lo que pasa es que tú te estás abriendo de ella, no quieres sufrir. Pero sí te andas queriendo ya viajar allá a la ventana 1040. Ve con Gabriel si quieres allá a la ventana 1040, él te puede llevar. Pero el sufrimiento allá va a ser 3-4 días. Te vas a ocultar, vas a estar, no sé, 2 semanas, no sé cuánto vaya. Pero el sufrimiento aquí es todos los días, ¿eh? Y el sufrimiento por vivir la fe. Ese es el sufrimiento que Pedro está hablando. Vale la pena. Permanece, resiste en la gracia de Dios.
Y sé que en tu mente ahorita está, Héctor, eres un desgraciado. Gracias. No podemos vivir así. Es cierto. Está a propósito dicho todos los anteriores puntos para que llegues a una sola conclusión en tu mente. No puedo. No puedo. La pregunta es ¿por qué no puedes? Al leer las exhortaciones e instrucciones de Pedro en todo este mes, lo que automáticamente va a venir a tu mente, ¿sabes qué es? Una serie de reglas para autosalvarte. Eso es la manifestación de tu naturaleza caída. Porque ¿sabes algo? Pecar no es solamente romper reglas. ¿Sabes lo que es pecar? Es ponerte en el lugar de Dios y pensar que sí puedes obedecer todo. Es pensar que tú eres tu propio Dios y Salvador. Es pensar que tú puedes con esto. Cuando leas versículos como los que dicen en 1 de Pedro 1:13, prepara su entendimiento para la acción, tu corazón caído va a querer decirte lo siguiente: esfuérzate más, confía en tu fuerza de voluntad, domina tus emociones. Al hacer esto te estás convirtiendo, mi amado hermano, en un Dios que controla los mandamientos del Padre y que piensas que lo puedes obedecer. Pero ¿sabes algo? Tu naturaleza caída no puede, porque está gobernada por el orgullo, y ese orgullo cree que puede resistir al diablo. Pero también tu condición caída o tu pecaminosidad, tus deseos, ¿sabes? Pueden obtener de todas estas reglas cuando leas todo. A ver, es más, hasta puedes traer tu libretita para qué tengo que hacer. Esto. Y ojo, ya me la puso bien desafiante el pastor. Tengo que ser una mujer no igual a Sara, superior a Sara. Ese es mi desafío en la predicación ahora. Voy a ser mejor que Sara. Y ahí hasta caminan así, hasta levitan cuando caminan así. Una mujer de Dios. ¿Por qué? Porque entonces crees que haciendo todo esto y te estás esforzando tanto, y sí lo puedes hacer en alguno, no en todo, pero dices, check, sí pude someterme a mi marido aunque es un desgraciado. Sí pude obedecerlo. Sí, y es más, dejé de comprar ropa de marca, ahora uso puro Coppel. Porque yo soy una sierva del Señor. O sea, pensamos entonces, nos vamos de un polo al otro. Nos vamos del hecho de, no puedo obedecer todo esto, al punto de, yo sí puedo guardar todo y puedo obtener, ¿qué? Jactancia. Yo sí vivo la vida cristiana como es. Aguas. Porque eso es lo que tu corazón caído te va a hacer ver. ¿Qué más puedes obedecer? Obtienes deleite en tu obediencia, en tu justicia. Buscas ahí seguridad, esperanza, aprobación, éxito. Te codeas con las mujeres que, yo como quisiera ser como tu hermanita. Eres una mujer de Dios. Y tú, sí, obedezco al Señor. O el hombre, digo, no le vamos a tocar también a la mujer, también los hombres. O sea, sí, es insoportable vivir con una mujer así, pero yo por amor al Señor amo a mi esposa. Le soy fiel. Puedes obtener tanto de un lado como de otro. Ten cuidado. Porque lo que la Escritura te está queriendo demostrar, ¿sabes qué es? Que tú no puedes. Que tú no puedes dejarte amoldar esta cultura. Que tú no puedes honrar al rey. Que tú no puedes vivir honradamente. Que tú no puedes someterte a tu marido. Todo esto la Escritura te está llevando a ver, tú no puedes. Y van a ver lo increíble y glorioso que es que Pedro pone una exhortación y luego no pone haz esto, sino dice mira a Cristo. Mira cómo Él sí pudo. No voy a meterme porque ese va a ser el deleite de cada predicación, pero te quiero hablar cómo Él sí lo hizo, cómo Él sí pudo. Mira lo que dice 1 de Pedro 1, 18 al 21, por ejemplo. Ustedes saben que fueron ¿qué? Redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, no con cosas perecederas como oro o qué, o plata, sino con qué, con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Por amor a ustedes. Familia, por medio de Él somos creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sea ¿en quién? En Dios. A ver, esto va a estar complicado, pero
voy a tratar. ¿Nosotros tratamos de venir a la iglesia para obtener perdón de Dios? ¿Nosotros tratamos de vivir siendo obedientes a nuestros padres para obtener perdón de Dios? ¿Nosotros tratamos de hacer todo lo que la Biblia dice para obtener nosotros perdón de Dios? Si piensas así, ten contra de lo que la Biblia dice. Porque la Biblia dice, amado, tú fuiste redimido no con cosas perecederas, sino con la sangre preciosa del Cordero, sin mancha y sin defecto. Porque para que tú pudieras ser perdonado de tus pecados, necesitabas la vida ¿de quién? De un ser perfecto que pagara por tus pecados. ¿Y sabes quién fue? Jesucristo. Lo que tú no puedes hacer, ser perdonado por tus obras, y lo que tú no puedes hacer, que dice Pedro aquí, ser creyente en Dios, Cristo sí pudo hacerlo. Y te hizo creyente en Dios y te hizo perdonado. Échate esa. Es su gracia. ¿Cómo voy a aguantar el sufrimiento? Viendo la gracia. La gracia fue la que me convirtió ¿en quién? En un hijo de Dios perdonado. La gracia de Dios fue la que me convirtió ¿en qué? En un creyente de Él. No es mía, es de Él. Familia, no se trata de lo que tú puedes hacer. Se trata de lo que Cristo ya hizo. Y hoy tú recibes por su gracia. De eso se trata. No se trata de qué tanto tienes que vivir en santidad y en piedad. Claro que sí, al Señor le interesa. Pero no es por tus esfuerzos. Si Él se encargó de darte vida, si Él se encargó de perdonarte, si Él se encargó de darte todo lo que tú necesitabas, si te hizo creyente en Dios, Él te va a dar la capacidad de vivir en este mundo santa, piadosamente. Él lo va a hacer. Reposa en Él. Descansa en Él. Héctor, estoy de acuerdo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se puede a través de Él? Entiendo que Jesús es quien lo hizo. Entiendo que Él es el Cordero sin mancha. Y esto, por favor, obsérvalo. Deleítate en esta verdad eterna. El plan de dar un Cordero perfecto sin mancha estaba desde antes de que entrara el pecado al mundo. Porque el Señor ya sabía que iba a entrar el pecado al mundo. El plan de que tú fueras escogido de parte de Dios y fueras una persona redimido y fueras una persona creyente en Él estaba desde antes de la fundación del mundo. Dios es bueno y es sabio. ¿Depende de ti? No. Depende completamente ¿de quién? De Él. Tú no puedes, Él sí. Pero entonces, Héctor, ¿cómo? ¿Cómo puedo lograr esto a través de Él? Mira lo que dice Primera de Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Mediante qué? La resurrección de Jesucristo. ¿De entre quién? De entre los muertos. Familia, observa cómo Pedro abre su carta. Es capítulo 1, versículo 3. Hablando de que todo lo que puede lograr, lo logra por medio de ¿qué? De la obra salvadora de Cristo. Tu incapacidad de vivir una vida obediente y agradable a Dios está satisfecha en la cruz y en la tumba. Porque ahí fue pagada y ahí fue donde fuiste liberado. Si tú lo ves, Él resucitó para hacerte a ti creyente. Familia, no sé si logras dimensionar lo que el Señor hizo. No sé si logras ver lo que tu Padre ha hecho por ti. Pero ¿cómo puedes hacerlo? Poniendo tu fe en Él. Si tú no eres creyente y estás aquí, tú has de pensar ahorita en este momento, ¿sabes qué, Héctor? Por esa razón no vengo a la iglesia. Porque en la iglesia ustedes los cristianos se encargan de poner un montón de reglas, de pedirnos que suframos, de decirnos que son un chorro de cosas como esta que me está diciendo, y yo, ¿sabes qué? Yo no quiero eso. Te digo algo, la Biblia no te está diciendo eso. La Biblia te está diciendo, yo sé que estás sufriendo,
en un mundo y necesitas de mi gracia. A ti que no eres creyente te está diciendo, mi gracia, ¿sabes lo que es? Es algo que tú no te mereces. Es un regalo de tus pecados perdonados que te estoy dando. Cuando ves a mi hijo, Él murió por ti. Él te hace redimido, Él te hace creyente. ¿Qué necesitas? No te estoy pidiendo nada. Maldita sea la religión que le pide al hombre que haga cosas para ser salvo. No se puede. ¿Y sabes por qué es maldita? Porque cuando lleguen al cielo van a llegar, ¿cómo? Frustrados. A reclamarle a Dios y a decirle, ¿por qué no me dejas entrar? Yo nunca dije que tenías que hacer eso. Fue la religión a la que fuiste. Amado hermano, amada visita, si tú estás aquí y no sabes sobre esto, acércate al Señor. Él vino para perdonarte. Él vino para hacerte creyente. Pon tu fe en Él y mantente en su gracia. Pero si tú eres creyente, observa tus preguntas y tus respuestas cuando estás en el sufrimiento. Te voy a decir una. ¿Por qué a mí, Señor? Si yo que soy tan buen cristiano y te obedezco en todo. ¿Por qué a mí, Señor? Si yo que soy la mujer que se somete al marido desgraciado. ¿Por qué a mí, Padre? Si soy el trabajador que se somete al jefe maldito que tengo. ¿Por qué a mí, Señor? Si soy el padre que cría a mis hijos en obediencia. Eso está demostrando que estás buscando el favor de Dios, creyendo en tu propia justicia y en tu propia obra. Y el Señor ahí no opera. El Señor ahí no opera. No se trata de lo que tú haces. Se trata de que el Jesús que murió en la cruz, fue a la tumba y salió de ahí, hoy está vivo. ¿Y sabes lo que te dice? Acércate confiadamente al trono de la gracia por medio de mí. Yo soy ese que tú necesitas. ¿Hace calor? Sí. Piensa en lo siguiente. Piensa que son las 2 de la tarde, calor brutal al sol. Y resulta que tienes una cocota bien fría. ¡Ah! Y un vasote de esos grandes para que te sirvan bien. Pones harto hielo y le echas la coca. ¿Cómo hace? Y el vaso se llena más de espuma que de coca. ¿A poco no? Pero tú ya sabes, aguanta, esto es lento. Se va a bajar la espuma y se va a subir la coca. Agarras tu vasote, sácale. La vida cristiana es similar. La gracia de Dios viene. Y la gracia que llega a tu vida va a traer una efervescencia que se llama sufrimiento. Y el vaso se va a ir llenando. Aguanta, tranquilo. Deja que baje ese sufrimiento. ¿Sabes algo? Al Señor no tarda su promesa, no tarda su venida. Y cuando Él venga, frente a Él, vamos a hacer lo que dice 1 Pedro 5:10. Fortalecidos, afianzados, afirmados, perfeccionados. Más sabroso que una coca en medio del desierto. Con la misma imagen del Señor, por su gracia, no por tus obras. Piensa en esa gracia y vas a ver cuando lleguen los desafíos si no vas a poder vivir. Ni al diablo le vas a tener miedo. Ni al diablo le vas a temer. Ni a las circunstancias, ni a las pruebas, ni a los abandonos. Porque tú sabes que tu Señor regresa y ha hecho algo en tu vida por gracia.